¿Qué es lo que nos hace humanos? Eso es lo que se pregunta este bellísimo, bellísimo libro que llega a nuestras manos en una colaboración entre UNESCO y la editorial Planeta Sostenible, y que para su edición en Chile está en castellano y también en mapuzungún. Y tenemos al otro lado de nuestro Zoom a Nevenka Cayucán, educadora tradicional y traductora de este libro que tengo acá, y que además es una belleza, creada originalmente por Víctor de Os Santos y ilustrado, además con una tremendo talento, por la ilustradora italiana Anna Forlati. Nevenka, ¿cómo estás? Muy buenos días. Marimar y Lamien, muy buenos días. Muy bien, feliz. Muchas gracias por la invitación. Tu consulta es ¿qué nos hace más humanos? Quisiera decir que el libro dice Futraku y Fiñi Mongelen. Soy Antoyanelu Chipú Aucanto Beyem Chipú Trewa Cam Calquepuche Kim Nefilunche. Eso en castellano dice, hace mucho tiempo que existo, más tiempo que los juguetes, los perros y cualquier persona que conozcas. Pero también dice algo muy relevante. Tañi Popeye Tucupal Falí Fenten Camel, Rupalo, Quiñeque soy Cuifimeo Mleque fui. Mis raíces se remontan varios siglos atrás. Algunas son incluso mucho más antiguas. Eso es lo importante del libro Taín Soy Quimecheñal. eh, Sabemos que hay alrededor de 7.168 lenguas vivas en el mundo. Sin embargo, se están muriendo. Y cuando se muere una lengua, junto con ello también se muere una cultura, se muere su costumbre, su cosmovisión y todo lo que conlleva un pueblo. Por esto también es nuestra responsabilidad como hablante mapuche de territorio mantener esta lengua y conservarla en el tiempo. Bueno, de hecho, esa es la invitación que hace este libro, ¿cierto? Que tiene distintas ediciones en distintos lenguajes. A propósito de los que nos cuenta Nevenka, y también está este libro, ¿no? Se calcula que de esas 7.168 lenguas, menos de la mitad van a seguir existiendo de aquí a 80 años más. Eso es muy Así duro. es. En 80 años más van a haber 3.600 lenguas más o menos, ¿no? 57% de las lenguas del mundo están escritas, solamente un 57%, y por desgracia el 85% de los sistemas de escritura del mundo están a punto de desaparecer. Eso es muy, muy brutal, y de eso se hace cargo este libro, ¿no? De invitarnos a reflexionar de que cuando hablamos de un lenguaje, que es lo que nos hace humanos, también estamos hablando de una cosmovisión, y yo no podía dejar de pensar eso, Nevenka, en el ejercicio de que esto está en castellano, en la edición chilena, ¿cierto? Y en mapuzungún, de cuánto de los conflictos que ha tenido históricamente el Estado chileno y la sociedad mestiza chilena con el pueblo mapuche, con los pueblos mapuches, tiene que ver con nuestra incomprensión de la cosmovisión y de lo poco que entendemos de aquello que está en vuestra lengua, ¿no? Hablemos de la lengua como puente para comprender por qué valoramos, por ejemplo, cosas distintas, o por qué, en el caso de, por ejemplo, el pueblo mapuche, tiene una relación distinta con la tierra. Tal cual. La tierra, pertenecemos a la tierra. A diferencia del mundo occidental, tal vez piensan que son dueños de la tierra. Nosotros somos parte de la tierra. Es por eso que el cuidado por la Ñuquemapu y el cuidado por nuestra lengua, porque sin la lengua, de verdad, no vamos a poder transmitir los conocimientos que tiene el pueblo mapuche. En Chile hay un pueblo reconocido por la ley y el pueblo descendiente que se reconoció en el 2019. Sin embargo, de esos 9 pueblos, solamente 4 hay con lenguas vivas. Eso significa que también ha ido disminuyendo en el tiempo los hablantes, se han ido muriendo, ¿cierto? Y no quedan estas personas que la lengua. Entonces, por eso también está en nosotros esa preocupación de mantener y revitalizar la lengua del mapuzungún, porque de verdad es el corazón de nuestro ser ancestral. Ujú. Claro, y además, como explica muy bien este libro, ¿cierto? La lengua es el puente
es el puente de una manera de pensar y habitar el mundo. Y quería preguntarte en ese sentido por tu participación en este proyecto, ¿no? ¿Qué significa para ti? Además, me encanta que en la portada del libro, que lo estoy mostrando para quienes nos están viendo en YouTube, el gran título esté en Mapuzungún y abajo salga la traducción. O sea, es que es un libro que está en Mapuzungún traducido al castellano, diríamos, ¿no? Exacto. Sí, la verdad que quisimos resaltar el Mapuzungún en la traducción de este libro, porque la verdad es que la lengua que se está perdiendo es el Mapuzungún. Y la relevancia en este libro es Mapuzungún. Eh, y de verdad que muy relevante porque yo soy de territorio, soy hablante, eh, mi trayectoria, mi historia, mis raíces vienen de Loncoc Pantanché, entonces necesito mantener ese idioma, ese saber, ese conocimiento que me entregaron mis ancestros, mis abuelos, mi padre, mi familia materna. Entonces cuando hago la traducción, ¿cierto? Porque también interpreto. El Mapuzungún también hay que interpretarlo para hacer la traducción, no es solamente hacer la traducción de palabra a palabra, sino interpretar lo que está diciendo el libro para que esto también tenga un hilo conductor en la lectura de aquel que pueda leerlo y pueda entenderlo. Ujú. Claro, y además diríamos que este libro en particular, ¿cierto? Lo que nos hace humanos, está en 3 idiomas, diríamos, por un lado. O sea, como este libro está en Mapuzungún, está en castellano y además está en la gráfica, que como yo les decía, es un precioso, precioso trabajo y además está en el misterio, ¿no? Porque de a poquito vamos descubriendo, recién al final del libro, nos enteramos de que a esto que se refiere misteriosamente a lo largo del libro, de que es que lo que nos hace humanos es el lenguaje, porque en el lenguaje es que donde nos encontramos. Y el lenguaje está representado de distintas maneras acá. Quería preguntarte en ese sentido, Nevenka, respecto a cómo ha cambiado, porque es cierto y que hay... Todavía no llegamos, ¿cierto?, a la posibilidad de que niños y niñas puedan tener acceso a estudiar el Mapuzungún en la mayoría de los colegios, como debería ser, ni siquiera en los colegios donde los niños y niñas que son herederos, ¿cierto?, de la tradición tengan acceso. O sea, a mí me parece que eso es bien terrible, pero al mismo tiempo a mí me da la impresión, y a lo mejor estoy equivocada, te pido que me ayudes con eso, es que hoy día sí hay un mayor orgullo. Y quizás lo que vimos a partir del 2019, ¿cierto? Con la bandera, ¿cierto? Mapuche dentro de las movilizaciones, ¿cierto? Con un reconocimiento todavía más potente, ¿cierto? De nuestro mestizaje y especialmente de aquellos que son hijos e hijas de los pueblos originarios, en donde hay una visibilización, como en otro momento los mapuches urbanos en muchos casos fueron obligados a esconder sus apellidos, ¿cierto? Y a tratar de evitarlos por todas las consecuencias sociales que eso podía tener. ¿Hoy día estamos en una situación de cambio a ese respecto? Sí, sí, igual hay cambios. Lo que pasa es que los cambios igual son súper lentos, porque pasa por un tema político. Entonces, al pasar por la educación es un tema político y es súper lento el proceso de la instalación. Y al instalarse la asignatura de lengua y cultura de los pueblos originarios ancestrales en los establecimientos, que el sueño nuestro es de todos los establecimientos del país, lamentablemente nosotros tenemos alrededor de en todo Chile alrededor de 1.000 educadores tradicionales. De esos 1.000 educadores tradicionales, 800 son mapuche. Y con esos educadores hemos ido instalando la asignatura de lengua de los pueblos originarios en los establecimientos. Y en Santiago se pide que esas escuelas tengan un porcentaje que es el 20%. Y cuando ya se pide el 20%, y como tú bien decías, se tapa el ser mapuche en la ciudad, estos niños no se reconocen. Hasta que llega un educador tradicional al establecimiento, recién dicen que ellos también son pertenecientes. Al no tener el apellido, estos niños no son reconocidos como indígenas o pertenecientes a un pueblo originario. Y ese proceso es súper lento, pero también hemos ido avanzando y pensamos que a futuro también vamos a poder. Yo me encuentro en una ruca en el bosque donde se está haciendo un proceso para hacer la instalación de la lengua y la cultura de los pueblos originarios en los establecimientos donde no hay porcentaje. Y eso yo creo que es un avance. Cuando los alcaldes, ¿cierto? La sociedad política se integra y reconoce a los pueblos originarios y quiere integrar la asignatura de forma voluntaria. Yo creo que ese es el camino, que todos nos unamos para que en todos los establecimientos se enseñe la lengua. Sí, además que también yo, por lo menos para mí, no pienso
pienso que ahí está la esperanza. Como tú dices, el pueblo mapuche es la gente de la tierra, ¿no? Que ve a la tierra como parte de ellos, como la madre, a la que hay que respetar y cuidar, y no con esta mirada occidental, neoliberal, hiperproductivista, ¿cierto? Que ve a la naturaleza como un espacio para explotar, muy Exacto. patriarcalmente, además. Y luego, mira cómo nos ha ido con eso, ¿no? Entonces, Mm. si queremos poder sobrevivir a esta época de ebullición del planeta, necesitamos que las nuevas generaciones tengan otra mirada respecto a nuestra relación con la naturaleza y volcarnos hacia la sabiduría de las primeras naciones para que nos enseñen cómo es que ellos han pensado la relación con la tierra desde una lógica no desde la explotación, sino desde la convivencia, desde el respeto, desde la sabiduría, ¿no? Y en ese sentido, proponiendo eso, ¿cuál sientes tú que es el aporte de que existan libros como este, que es lo que nos hace humanos, editado en Chile por UNESCO y Planeta Sostenible? Dejar escrito, que esto quede estampado en libro es súper relevante, porque nuestros ancestros, nuestros abuelos no pudieron escribir nuestra lengua. Eh, y la lengua se recupera hace muy poco tiempo atrás, entonces que quede escrito en un texto es como escribir en piedra. Para nosotros es muy relevante que esto quede escrito y que las nuevas generaciones que tenemos la posibilidad de ser las voces de nuestros ancestros, en mi caso, ser las voces de mi padre, que era hablante, ¿cierto? Y que me haya heredado esta herencia cultural, yo tengo la responsabilidad de dejarlo escrito porque sí lo puedo hacer, sí puedo escribir, tengo esa posibilidad. Y Planeta Sostenible, junto con UNESCO, me ha dado este regalo que puedo ser partícipe de escribir un libro donde quede estampado y donde nuestras nuevas generaciones puedan encontrar la lectura, la escritura, el saber de los pueblos originarios y especialmente el pueblo mapuche. Ahora, yo pensaba respecto al material original y quería preguntarte respecto a eso, Nevenka, porque este libro fue escrito originalmente por Víctor de Os Santos, lingüista, autor de diversos libros ilustrados, originario de Brasil, ¿cierto? Ujú. Casado con una ucraniana que vive en Estados Unidos. Y yo me Exacto. imaginaba que este libro, bueno, crían dos hijos multiculturales y multilingües, él ha vivido en 5 países, ha estudiado 10 idiomas y me imagino que él escribió este libro además para que pudiese mantener el espíritu del libro que proclama cierto lenguaje como algo que hay que cuidar y que nos define, para que fuera traducido a muchísimas otras lenguas. ¿Cómo fue encontrarse con el material original? Bueno, muy interesante, porque claro, al venir de un lingüista y de una persona que quiere mantener, no solamente, no ser egoísta por llamarlo de alguna forma, no solamente querer escribirlo en un idioma, sino dejarlo abierto como para que otros pueblos, otros idiomas puedan ser participativos. Para nosotros fue una herramienta muy necesaria y que la tomamos de muy buena manera porque Planeta Sostenible dijo, sí, aquí hay algo que hay que explotar y lo vamos a traducir al Mapuzungún y vamos a ver la posibilidad que también se pueda traducir a otras lenguas de otros pueblos originarios. Entonces para nosotros fue maravilloso, o sea, este libro está súper bien hecho, está súper claro, es fácil de traducir y de entender, entonces yo de verdad con este libro espero que se pueda traducir a otras lenguas, que sería muy relevante. Por supuesto, a las otras lenguas de las otras naciones originales que tenemos en nuestro territorio, ¿no? En el territorio que Exacto. compartimos más que en el nuestro. Bueno, este libro está disponible a través de la web de Planeta Sostenible. Además, es un hermoso objeto. Yo insisto que además del sentido profundo que tiene la defensa de las lenguas, la obra de Ana Forlati, la ilustradora de este libro, cada página es un hermoso Maravilloso. cuadro. Así que los dejamos muy recomendados y agradecidos, por supuesto, a Nevenka Cayucán, traductora y educadora tradicional, por este contacto con Radio Universidad de Chile. Cayuyán, mi apellido es Cayuyán, ya, porque igual lo ideal es Por que supuesto, hay que sea decirlo bien, bien. te agradezco la corrección. Nevenka Cayullán. Exacto. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad, muchas gracias por la invitación. Una vez más, de verdad, muy agradecida. Estoy con el corazón llenito. Así que un abrazo fraterno para la Radio Universidad de Chile. Muchas gracias, Nevenka. Y les dejamos entonces el dato. Consíganse, mucho les recomendamos, es un bellísimo, bellísimo trabajo, lo que nos hace humanos de un trabajo original
del lingüista de origen brasileño Víctor de Os Santos, con la ilustración de Ana Forlati, y en nuestro país traducido al mapuzungún por Nevenka Cayullán, editado por Planeta Sostenible. Con eso vamos a despedir a Nevenka. Muchas gracias, Nevenka, y a desearles a todos ustedes un Muchas gracias. estupendo fin de semana. Disfruten de la lluvia y nos encontramos el próximo lunes.